Bien, seguimos después de escuchar un ratito a Coldplay. A la invitada le gusta, me acaba de decir. Va bien. ¿Sí? Estamos con Laura Vilches, de la izquierda. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Buen Muchas día. gracias. Gracias a ustedes. Bueno, escuchaste recién a Jorge Ingaramo haciendo una mirada sobre la realidad política argentina. Bueno, yo sé que vos vas a estar en contra del acuerdo con el fondo, pero ¿por qué se opone la izquierda a este acuerdo con el fondo? Bueno, nosotros creemos que lo que está preparando el gobierno de Macri junto con sus gobernadores aliados es un cuarto saqueo de dimensiones históricas para la población trabajadora y los sectores populares, que tiene que ver con la continuidad de una política que vimos en la dictadura, que atacó con la hiperinflación en los 80, que siguió con la hiperdesocupación en los 90, que terminó en el estallido del 2001, y esto prepara un ataque a las condiciones de vida y de trabajo de la población trabajadora enorme. Y creemos que esa deuda, que fue contraída y multiplicada a posteriori de la dictadura, no tiene que ser pagada por el pueblo trabajador. Son deudas de sectores privados, entre los cuales se encuentra la familia del presidente Macri, por ejemplo, deudas de las empresas como la Ford, que fueron nacionalizadas, y eso no es deuda que tiene que pagar el pueblo trabajador con el recorte a salud, a educación, como ya hemos visto en otras etapas históricas. Por eso la izquierda sostiene claramente que no hay que pagar la deuda, a diferencia inclusive de otros sectores que cuestionan la deuda de palabra, pero se declamaron pagadores seriales, como el kirchnerismo. Nosotros creemos... ¿Está refiriendo al gobierno anterior que saldó toda la deuda? Que saldó la deuda con el Club de París, claro, que le con pagó, todos los organismos internacionales. Exactamente, para iniciar un nuevo ciclo. Y con el fondo mismo. Para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento. Entonces, que esa deuda hay que desconocerla, porque es imposible pensar que puede haber desarrollo nacional con una atadura de este tipo que chupa los recursos, que succiona los recursos del pueblo trabajador. Casi que la deuda que está prevista pagar para todo 2018 es equivalente al PBI de la Argentina de un año. Es decir, como si los trabajadores trabajáramos durante todo un año para pagarle al fondo. Es decir, es una extracción de recursos fabulosa para los especuladores financieros, para la ruleta, para los grandes buitres y no para la necesidad del pueblo. ¿Por qué la familia que trabaja para llenar su plato de comida todos los días tiene que sacrificar eso? Porque eso va a significar el recorte del gasto público, atacar este déficit fiscal, como dicen, reduciendo ese gasto. Entonces creemos que no, y que es una deuda que es usuraria, fraudulenta y que hay que desconocerla. Ya lo dijo inclusive un juez en la Argentina que investigó, el juez Ballestero, que hubo más de 450 operaciones fraudulentas en la estatización de esa deuda. Es contrafáctico y es una situación hipotética, pero si estuvieras si fueras legisladora nacional, ¿cómo votarías la ley de tarifas, el congelamiento de tarifas? Bueno, el Frente Izquierda, con nuestros diputados Nicolás del Caño y Natalia Seligra y los compañeros del resto del Frente, acompañamos críticamente ese proyecto. Creemos que es una curita casi para el nivel de tarifazo que se descargó sobre la población trabajadora. Obviamente que es un paliativo porque la gente no puede pagar 2 mangos más, se está endeudando para pagar tarifas, para pagar la luz, el gas, para ir al supermercado. Ya con las familias que están endeudándose con la tarjeta para ir al supermercado, estamos hablando de una situación realmente crítica, de un empobrecimiento general. Entonces nosotros esa ley la acompañamos, aunque obviamente creemos que la respuesta para evitar el aumento de las tarifas, para evitar inclusive el gran negociado que hay detrás de los servicios públicos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, es la estatización bajo gestión de los trabajadores y con el control de los usuarios. Eso sería muy fácil de hacer con audiencias públicas que pudieran controlar, con técnicos de las universidades, que vieran realmente dónde están las grandes ganancias, quiénes se las llevaron hasta ahora, porque lo que todo el mundo dice es que antes había subsidios y ahora es aumento de tarifas. La verdad es que todos los gobiernos beneficiaron a las empresas privatizadas
que hicieron grandes negocios. Entonces nosotros decimos que hay que abrir los libros, los balances contables. En la legislatura, por ejemplo, para el caso de EPEC, hace meses que estamos pidiendo que nos pasen los balances contables. Hemos llamado al Tribunal de Cuentas, nos hemos comunicado con distintos sectores y los balances contables no aparecen. No aparecen. Entonces nosotros queremos y saber... sospecha de ustedes, y creemos que sí, inclusive también hay denuncias de que están fraguados, que por eso no aparecen los balances, pero si realmente los trabajadores que conocen los movimientos, los que trabajan en las áreas administrativas, operativas, muestran esa información, pueden acceder a ello controlando la empresa, creo que se vería claramente quiénes son los grandes y han sido los grandes beneficiados con los aumentos de las tarifas, con los subsidios, y que es muy lejos la situación de que el costo de las tarifas sea por lo que llaman los privilegios de los trabajadores de EPEC, como esto de los 200 kilowatts, como esto de algunas conquistas históricas que de hecho hoy en un aniversario del Cordobazo estamos recordando. El convenio que la legislatura atacó directamente violando todo tipo de legalidad, constitucionalidad, es un convenio que data del año 75 y que tiene que ver con las luchas de los trabajadores cordobeses y de los trabajadores de EPEC en particular, desde el 69 al 74. Entonces, no son privilegios, son conquistas que afortunadamente esos trabajadores con la lucha han logrado sostener y que cuando dicen que esa es la responsabilidad de una tarifa cara en Córdoba, es una mentira absoluta. Los 200 kilowatts por hora por mes para los trabajadores significaban el 0,0025 de los ingresos totales del EPEC. Entonces, que no digan que ese es el costo de la tarifa, porque ahí hay una mentira completa. Entonces, el objetivo que tiene, y lo he escuchado a Fabián López y lo he escuchado a los funcionarios, es atacar a los trabajadores de EPEC, que son un gremio fuerte, que tiene conquistas y que tiene tradición, para ir por el conjunto de los trabajadores de nuestra provincia y del país. Ese es el plan que tienen en común Macri y Schiaretti. Perdón, vamos a abrir el juego a los compañeros en la mesa. ¿Qué tal, legisladora? En relación a eso último que comentaba, seguramente esa ley que termina modificando, sacándole parte de estos beneficios a los trabajadores de EPEC va a ser cuestionada judicialmente. ¿Qué opinión le merece esto en particular? ¿Confía en que la justicia se va a meter en la cuestión o también la justicia puede ser parcial? Mira, yo creo que la justicia siempre es parcial. La justicia dicen que es uno de los poderes del Estado con mejor olfato para la calle, entonces creo que la justicia va a fallar de acuerdo a si encuentra o no oposición, no solo en los trabajadores, sino en la población, a la que los trabajadores mismos están tratando de explicarle que el aumento de las tarifas no es su responsabilidad, sino que hay grandes negociados. Tanto la conducción del gremio como los trabajadores con sus actividades en las plazas y volanteando, explicando, vienen contando dónde están los déficits. Es minúscula esa parte que se recorta. Entonces, cuando se meten a atacar ese convenio colectivo, están atacando a los trabajadores de Luz y Fuerza. No solo legalmente hay que rechazarlo, hay algunos antecedentes, aunque, como digo, no se puede confiar en la justicia. Veíamos recién el caso de Leiva como nombrado en la EPEC. Lo que hay que mencionar es que el fiscal que es padre de este Leiva, ingeniero nuclear, es el que archivó la causa donde están denunciado el gobierno por el negociado con los gasoductos troncales. Entonces la justicia cordobesa no se caracteriza por ser muy justa y muy objetiva. Y en el caso del gobierno provincial, la verdad es que digan que no sabían que era el hijo del fiscal, tampoco sabían que el fiscal Ramírez había tenido participación en el D2, porque no había presentado su currículum. Nosotros lo denunciamos en la legislatura, entonces se le pasan un par de currículums al gobierno provincial si es por esa cosa, currículum grueso. Obviamente no hay punto de comparación, estamos hablando de un fiscal que fue señalado como haber estado en el D2 en el último tiempo de la dictadura, pero realmente el caso de la justicia cordobesa creo que debe ser una de las más adictas del país. ¿El fiscal Ramírez? Sí, el fiscal Ramírez. Sí, no recuerdo en qué fueron, hace un año y pico, un año y medio. Sí, casi 2 años. Sí. No sabía si era fiscal. Sí, entonces, bueno, de hecho el jury está ahí durmiendo en un cajón, el que presentamos junto al periodista Dante Leguizamón, está ahí en la legislatura parado, no han dado curso de esa investigación, porque creemos que tienen estrechos lazos con el gobierno provincial. Nosotros apelamos a que la población comprenda que quienes
son responsables del aumento de las tarifas son los mismos que están atacando a los trabajadores, son los mismos que a los docentes nos imponen bajos salarios y que somos, paradójicamente o no, quienes defendemos la EPEC, quienes defendemos el servicio de energía, quienes defendemos la salud pública, la educación pública. Estuve recorriendo y estamos en plan de recorrer las dependencias de la EPEC y lo que cuentan los trabajadores es realmente calamitoso desde el punto de vista del desfinanciamiento feroz que hay de la empresa de energía eléctrica. ¿Para qué? Para luego transferir a las tercerizadas y a las empresas contratadas lo que los trabajadores podrían hacer. No tienen insumos para trabajar. ¿Por qué? Porque estos decretos, que también fueron cuestionados, burocratizan de tal manera que es imposible que puedan resolver algunas cuestiones. Entonces, ¿cuál es la vía? Contratar a la tercerizada. Por ejemplo, el sector automotores tienen un presupuesto diario para el manejo de 1.000 pesos. ¿Qué compra uno como pieza de automotor con 1.000 pesos? Una pastilla de freno sale 1.200, 1.300 pesos. Entonces, hay áreas que están realmente paralizadas por responsabilidad del directorio. Entonces, nosotros creemos que eso va a la privatización, que va de la mano del marco regulatorio que están queriendo imponer y que tiene que ver con el desguace de las conquistas que tenemos los trabajadores en Córdoba y en el país, como la defensa de EPEC, el caso de Río Turbio o del astillero Río Santiago, que fueron empresas que se mantuvieron bajo la órbita estatal por la lucha de sus trabajadores. Bueno, esas son defensas, conquistas del pueblo, no de los trabajadores. Laura, me quedé con algo que dijiste al principio sobre la búsqueda de créditos internacionales. Por un lado está la crítica al gobierno anterior por haber pagado la deuda, al gobierno actual por salir a buscar crédito. Bueno, ¿cuál es la salida real, no idealista, que crees que deberían llevar adelante cuando el gobierno, cuando el Estado en cierto punto está necesitando fondos de algún lado? No pedir fondos y si los pide, no pagar lo que debe al mundo. Es que para nosotros no es que no hay fondos. El gobierno viene de su primera medida de gobierno fue bajar las retenciones al campo, fue reducir las retenciones, eliminárselas a las mineras. Ahí hay grandes reservas que inclusive no están siendo directamente cobradas por el Estado o están siendo fugadas y que podrían ser para un desarrollo productivo. Lo que ocurre es que como son empresas que están ligadas al capital internacional, lo que hacen es llevar a sus casas matrices, lo mismo el caso de las automotrices. La entrada de divisas existe para el país. Por eso nosotros pago de deuda, por ejemplo, nosotros sostenemos, si se debe no hay que pagar. Nosotros sostenemos que no hay que pagarla realmente y ha habido casos, tanto en la Argentina con el default como en Islandia, como en distintos países que no han pagado y que no pasó nada. El cuco de que vamos a salir del mundo, de que nos van a invadir, de que van a suceder cuantas cosas catastróficas, es un cuco. Justamente porque no hay efectos, de hecho la Argentina estuvo durante mucho tiempo sin pagar, lo que nosotros creemos es que esa medida sola no puede ocurrir, obviamente, sino que el no pago de la deuda tiene que ir de la mano de la nacionalización de los bancos y concentrar el ahorro nacional en un banco único, que evite, por ejemplo, la fuga de dólares, pero que se hace por bolsa. Hoy sí, no existe, digamos. No, nosotros creemos que hay que imponerlo, que los trabajadores con su fuerza pueden imponerlo y en la perspectiva, obviamente, de un gobierno de trabajadores. A este gobierno no le vamos a pedir que lo haga porque lo que está haciendo desde que asumió es garantizar los negocios de los especuladores, de las grandes financieras, de las multinacionales. Nosotros creemos que hay una alternativa y que justamente pensar la perspectiva nacional, pensar una perspectiva en beneficio de las mayorías populares, que somos las que producimos la riqueza de este país, tiene que ser de la mano de este tipo de medidas como el no pago de la deuda o empezando por el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca en un banco estatal único, el control del comercio exterior. Hay cerealeras que manejan los puertos y que fugan divisas directo. Bueno, el control del comercio exterior, ¿para qué? Para que todas esas riquezas producidas sean destinadas a salud, a educación, a vivienda y que eso sí lo podemos garantizar los trabajadores con un gobierno que defiende nuestras perspectivas y nuestros intereses. Bueno, te veo el logo, el escudito. Son momentos, diría, cruciales, entre comillas, para el debate que hay, interesante debate que se da en el Congreso de la Nación sobre el tema del aborto. ¿Cómo pensás que va a evolucionar esto? ¿Tienen los votos algunos de los dos grupos para imponer condiciones cuando se vote? Yo creo que más que los grupos, porque las posiciones, claro, decir, ¿no? Sí, hay un poroteo, hace rato que hay un poroteo ahí de votos. Un término bien legislativo, sí. Que es
del campo, de los de gringos, cuando jugaban al truco y le contaban contaban los porotitos para ver qué tenía cada uno. Así es. Bueno, lamentablemente las legislaturas y los parlamentos funcionan así, ¿no? Lo que nosotros creemos como movimiento de mujeres es que hemos logrado imponer esa agenda y obviamente confiamos, como desde hace tiempo, en la fuerza de nuestra movilización. Por eso ha habido, de hecho, ayer grandes pañuelazos en algunas de las ciudades, de las principales ciudades del país, en Córdoba, Mendoza, Rosario. Sí, de hecho lo recogimos en las noticias. Claro, al comienzo. Entonces, y estamos convocando una movilización para el 4 de junio, que es el 3 de junio, solo que se realiza el 4, que es lunes, porque creemos que los diputados quizás haya ahí alguna posibilidad de que salga a favor. Ahora los senadores ya se manifestaron en contra. Y el Congreso tiene 2 cámaras. Entonces ya sabemos que con este Congreso no tendremos aborto. Por eso seguimos peleando desde las calles con la organización y con la movilización y obviamente también peleando contra el ajuste que nos quieren imponer y que nos tienen a las mujeres como víctimas predilectas, con la precarización laboral, con los despidos que justamente como estamos en negro vamos a ser las más fácilmente despedibles. ¿Por qué? Porque aunque conquistáramos el derecho al aborto como ley, si en los hospitales públicos no tenemos la anticoncepción gratuita previamente, si en las escuelas no se dicta la educación sexual integral que estamos reclamando, y si además no hay personal, insumos, que justamente con el ajuste que planifican se va a reducir, podremos tener una ley que sea un lindo papel mojado, porque en la realidad las mujeres van a tener imposibilitada el acceso a ese derecho, que es por el que desde hace mucho tiempo que estamos peleando. Por eso desde el movimiento de mujeres reivindicamos esta triple consigna: educación sexual para decidir, anticoncepción para no abortar y aborto legal para no morir, de la mano obviamente de luchar contra el FMI y contra el ajuste que quieren imponernos Macri y los gobernadores. Laura, un placer, ha sido contundente la exposición, como siempre. La izquierda tiene exposiciones contundentes y uno puede estar de acuerdo o no. Lo único que no se puede hacer es no escuchar. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos.